Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Les saludamos y les bendecimos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy domingo 17 de enero del 2021 tenemos nuestra reunión general y vamos a ir al mensaje de este domingo. Tenemos un mensaje titulado El regreso de los cautivos. Es un mensaje de consolación de parte de nuestro Dios. Y vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 30. Jeremías, capítulo 30, del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios en Jeremías capítulo 30, versículo 1 en adelante. Dice ahí como título en la Biblia Reina Valera, Dios promete que los cautivos volverán, ¿verdad? Jeremías capítulo 30. Y dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí vienen días, dice Jehová, que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Muy bien. El regreso de los cautivos es un mensaje de consolación que Dios da a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan ¿por qué fueron llevados cautivos a Babilonia? Porque estamos hablando del cautiverio babilónico. ¿Cuántos años estuvieron los israelitas en Babilonia? 70 años. ¿Y se acuerdan por qué fueron llevados cautivos a Babilonia? Porque rebasaron el colmo de Dios, la paciencia de Dios. En el libro de los Reyes, ¿se acuerdan que vimos ahí? Quiero que vayamos a leerlo para que los que están en las redes sociales y vayan a ver este estudio, aprendan qué dice la palabra de Dios cuando nos rebelamos contra Él y las consecuencias que nos acarrea el querer hacer nuestra voluntad, el no obedecer a la palabra, el decir que creo en Dios y creo en Jesús a mi manera, y a mí nadie me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer, y a mí nadie me debe decir si me tengo que congregar, nadie me va a obligar, sino que yo creo en Dios a mi manera. Y ese fue el problema de Israel, que por su rebeldía y su idolatría, Dios tuvo que llevarlos cautivos, y vamos a entender por qué. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, que aquí hubo un primer cautiverio, bueno, uno de los cautiverios porque fueron varios, pero en Segunda de Reyes, capítulo 17, vaya ahí, en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 17, en el versículo 7 en adelante, para avanzar un poquito. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios,
que lo sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Si se da cuenta, está dioses con la palabra D minúscula, que significa a ídolos, dioses falsos, dioses paganos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. ¿Y qué cosa? Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mi siervo los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios de que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a su tierra, cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Muy bien. Aquí vemos pues que dice aquí la palabra de Jeremías que él había hablado a través de sus profetas y que el pueblo de Israel no había hecho caso, no obedeció, se fueron tras los ídolos, hicieron lo malo, se rebelaron contra Dios, etcétera, etcétera. Y ya leímos y entendimos que Dios es paciente. Él es muy paciente, dice en su palabra, pero también se le acaba su paciencia. Y aquí fue uno de los más trágicos casos que le pasó al pueblo de Israel, en que se le acabó la paciencia a Dios y tuvo que llevarlos al cautiverio. Primero aquí fue a Siria. Pero si ustedes, vamos ahora a Jeremías capítulo 25, para estar poniendo las bases bíblicas sobre este estudio y entendamos el mensaje de hoy. Jeremías
Jeremías capítulo 25. Versículo 11. Aquí Jeremías da la profecía, la advertencia al pueblo de Israel. Miren, leamos vamos a leer del versículo 1 para que miremos cómo habla Dios antes de llevar a cabo el juicio sobre su pueblo. Palabra que vino a Jeremías acerca del todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde tempranos y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio, oh Jehová, para que vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Está hablando Dios. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y los convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, contra todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Muy bien. Quiero que vaya leyendo conmigo cuando vayamos a leer. No se me quede ahí nada más escuchando, porque aquí es donde aprendemos la palabra de Dios y a retenerla en nuestra mente. Hemos leído pues que cuál fue el motivo, la causa de que Dios manda al cautiverio a Babilonia a su pueblo Israel. 70 años, toda una generación completa, porque se fueron niños, jóvenes y adultos. ¿Y cuál fue el motivo? La rebeldía, la rebelión contra Dios. ¿Y saben qué? Siempre Dios, antes de mandar un juicio a su pueblo, a sus hijos, aún ahora a nosotros que somos su pueblo, porque de los dos hizo uno, de los dos no tiene dos pueblos ahora Dios, sino que de los dos hizo solo uno, de acuerdo al Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo que ya no hay judío ni griego. Pero una cosa es Israel, que fue elegido como nación, porque ahí quiso Dios manifestarse en ese pueblo que él eligió. Bien pudo haber sido otra nación,
pero en su soberanía de Dios, Dios escoge a un pueblo para que a través de ese pueblo, a través de los profetas, viniera la Biblia, viniera su palabra, vinieran todas las profecías, y de ahí podría venir el Mesías, donde Dios tenía que utilizar a un pueblo. Muy bien. Hemos leído pues que Dios siempre había hablado antes de que Dios nos mande un juicio por nuestra rebeldía, ahora en este tiempo, porque también a los cristianos les pasa esto, de que cuando andamos en desobediencia y no entendemos que los mandamientos de Dios se tienen que cumplir y que tenemos que obedecer toditita la palabra de Dios en todos sus términos y no a medias, y no nada más en lo que nos convenga, tarde o temprano, antes siempre tiene que hablar Dios. ¿Cómo hablaba Dios a su pueblo de Israel? ¿Cómo les advertía? A través de los profetas. En el Antiguo Testamento, el profeta era el que anunciaba el futuro. Eso era lo que el profeta. Jeremías anunciaba lo que le iba a venir al pueblo de Israel por su desobediencia. Y todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaban el futuro. Muy bien, el último profeta que hubo del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista, porque él vino a anunciar lo que vendría. ¿Quién era? A Jesús, el Salvador. Él abrió el camino, le preparó el camino al Señor, ¿sí? Y Juan el Bautista decía, el que viene detrás de mí, él es más grande que yo. Y yo tengo que menguar para que él crezca. Muy bien. Ahora en el Nuevo Testamento ya no hay profetas que anuncien el futuro. Este es un error que cometen muchas iglesias, de estar invitando a hombres que dicen ser profetas o predicadoras que dicen profeta a las naciones, o invitar a hombres que ya no vienen a declarar la palabra de Dios. Si estamos hablando que el último profeta fue Juan el Bautista, y aún así Juan el apóstol, que fue el que se le dio el libro del Apocalipsis, y con el Apocalipsis se cerró el canon. El canon es un sello que se le puso a la Biblia en el primer siglo de la iglesia cristiana. Fue entre un acuerdo entre los 12 discípulos, que ellos, por delegación de Dios y del Espíritu Santo, cerraron el canon y acordaron que la Biblia iba a ser sellada con 66 libros nada más. Y el último libro que selló la Biblia fue el Apocalipsis, que anunciaba ¿qué cosa? El futuro que había de venir para la raza humana. Bueno, pero hoy en día hay un error, que los profetas que en algunas iglesias tienen, ellos siguen anunciando el futuro de los cristianos. Si Dios habló en el Antiguo Testamento a través de los profetas, todo lo que venía más adelante era el futuro. Al libro de Daniel, ¿qué le dio Daniel? Lo que vendría a ser en un futuro, al tiempo de hoy, la aparición del anticristo, la aparición de los 5 imperios, etcétera, etcétera. Y todos, si se dan cuenta, los que han leído todo el Antiguo Testamento, se han dado cuenta que siempre Dios hablaba del futuro que le vendría. Por ejemplo, en este caso, Jeremías era utilizado para anunciarles al pueblo de Israel lo que vendría a un futuro si ellos no se arrepentían, y que Dios siempre, que era el ofendido. Eso es lo que tiene Dios tan precioso, que siempre Dios es el ofendido, que siempre nosotros le fallamos, siempre nosotros nos rebelamos, pecamos contra Él, mas siempre Él, el ofendido, es el que siempre da la iniciativa a la reconciliación. Nosotros los humanos no somos así. Nosotros nos peleamos con alguien y somos tan orgullosos que no le voy a hablar hasta que no me pida perdón. Hasta que no se digne venir a mí y decirme, ¿sabes qué? Lo siento. Y así somos los seres humanos. Y Dios no, nunca ha sido así. Siempre Dios, siempre Él es el ofendido y Él es el que siempre trata de reconciliarse con el ser humano. ¡Qué corazón de Dios! Y eso es lo que hacía.
que le advertía al pueblo de Israel que se arrepintieran, que iba a venir juicio, que les iba a pasar eso, y ellos seguían en su lecho, creyendo en Jehová a su manera, haciendo caso omiso a la palabra de los profetas. Muy bien, hoy en día pasa esto en algunas iglesias, porque no en todas. Invitan a un predicador profeta y empieza a profetizar el futuro cuando le dicen a alguien y lo pasan al frente y está el profeta: te voy a hacer empresario. Mira, así dice Jehová, que te vas a casar con uno de verde, que tu marido va a ser exitoso, mira que ya no vas a estar pobre y que vas a ser empresario y que a ti te veo sirviendo y que tú le vas a servir al Dios y que vas a ser un predicador y que vas a hacer esto. Y ¿saben qué? El problema es de que los cristianos se lo creen. Le creen más a un hombre que no está teniendo fundamentos bíblicos. Porque no vamos a negar que sí existen predicadores verdaderos que pueden venir a darte una palabra que Dios le ha puesto en su corazón. Y te puede, y en ese momento tú puedes estar pasando una situación difícil, una depresión, un desánimo espiritual, y que venga alguien y que te agarre la Biblia y que te llame y te dice: hermano, hermana, mira, tengo una palabra de ti. Y que venga y que con el sustento de la Biblia te haga saber: mira, no temas, que Jehová es tu Dios, Él es tu pastor, nada te faltará. Y cuando Él te empieza a leer ese versículo, ese pasaje, donde sientes que esa palabra que te están leyendo está en la Biblia, sientes que te está entrando a tu cuerpo, a tu espíritu, y eso te está fortaleciendo. Cuando nosotros sentimos así, es que Dios está hablando. Pero miren, como los cristianos hoy en día quieren todo a la maruchan, como dicen, todo fácil. No quieren doblar sus rodillas, no quieren ayunar, no quieren tener una relación personal, no quieren estudiar la Biblia, se conforman con 5 minutos de oración en sus casas y 5 minutos de lectura y 2 horas en el Facebook, etcétera, etcétera. Y cuando llegan a esas iglesias, le creen más a un hombre que a la palabra de Dios. Ese es el problema. Y no estamos en contra de que haya profetas que vengan a declarar. ¿Qué es un profeta el día de hoy? El que declara los oráculos, el que declara la palabra de Dios. Mire, un profeta es el que declara la palabra de Dios de lo que ya está escrito, no el que declara el futuro, porque todo el futuro ya fue escrito, ya está plasmado. Cualquiera que venga y que diga: sí, dice el Señor, y me dio esta nueva revelación, como dice Pastor Alducin, pues pégaselo a la Biblia y pone tercera de Pancho. Ese es el problema, de que muchos cristianos se dejan llevar. Y sí, amén, amén. Y sí, sí, sí. Y lo recibo, y lo recibo, y lo recibo. Cuando no quieren tener una relación personal. Ese es el problema, que le creen más al hombre hoy que a la palabra de Dios. Y yo no digo, vuelvo a repetir, que sí hay siervos de Dios. Entonces, ¿quién es el profeta hoy? Todo aquel que predica la palabra de Dios, todo aquel que declara la palabra de Dios, que está sustentada aquí. Porque lo que tiene que ver en el futuro ya quedó sellado. ¿Con qué libro? Con el libro de Apocalipsis, que fue el último libro. Se llama el canon. Este es un sello, es un candado que Dios le puso y que nadie puede agregar. Por eso dice Apocalipsis y termina diciendo: aquel que le agregue los profecías de este libro, también será borrado su nombre del libro de la vida. Nadie puede agregar más que una nueva revelación, si está sustentada en la Biblia. Ahora, Dios nos ilumina. Es iluminación, no hay nueva revelación. Decir nueva revelación es decir: Dios me dio algo nuevo aparte de la Biblia. Eso ya no puede ser. Una cosa es que digamos o me diga: Dios nos ilumina de lo que ya está revelado en su palabra. Es muy diferente. Dios nos da iluminación, nos da luz de lo que ya está revelado, porque todo lo que tenía que hablar Jehová ya quedó plasmado. Es por eso que la Biblia se cierra con 66 libros.
no con 72. Porque esos 7 libros que agregaron no están en el Nuevo Testamento, los agregaron en el Antiguo Testamento. Y para los judíos son solamente 66 libros. Hasta ellos respaldan eso. Muy bien. Dios habla a través del profeta Jeremías que iba a llevar el cautiverio a su pueblo. ¿Por cuál? Por su desobediencia, por su rebeldía, ¿verdad? Y parece que hoy se repite la historia otra vez. Si hemos dicho que la Biblia, que el Antiguo Testamento aplica también para nosotros, el Antiguo Testamento aplica para nosotros en cuanto a qué, a la palabra de obediencia. Ponga mucha atención, ya no para el plan de salvación que existía antes, que Dios había puesto a través de la ley de Moisés. Eso tiene que quedar muy claro, porque ya no estamos bajo ritos, ya no estamos sacrificando corderos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todo lo demás que está escrito aplica para nuestras vidas, porque si decimos que no, el Antiguo Testamento ya no es para nosotros los cristianos, solo el Nuevo Testamento, entonces también para ti ya no aplica que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando queremos aplicarlo a lo que nos conviene, ahí sí le creemos. Y cuando queremos aplicar el Salmo 91, que más a ti no llegará, ahí sí queremos que se aplique a nuestras vidas. Y todos los demás mandamientos que ha dado Dios. Porque es cierto, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Pero tenemos que obedecer ciertos mandamientos aún así. Porque, ¿se acuerdan que en Hebreos capítulo 13, 7, si no mal recuerdo, dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre? ¿A qué se refiere? A que Dios no ha cambiado su forma de pensar. A que Dios no ha cambiado su forma de hablar en su palabra. Tanto lo que habló en el Antiguo Testamento sigue vigente. Eso es lo que quiere decir cuando Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Que toda su palabra no ha caducado, que el Antiguo Testamento no ha caducado y que aplica a nuestras vidas. ¿Se acuerdan algo que dijo el hermano Bolaines en su prédica el viernes? Algo muy cierto y me gustó. Porque ahí en las redes siempre se ponen a criticar y atacar, se meten hijos del diablo. Está la transmisión en vivo de alguien, del pastor Alducin, yo lo he visto, están metiendo cizaña, están hablando de que no es bíblico, no es cierto, y no son cristianos, nada más es la cizaña que se mete a las redes. Y yo me he dado cuenta, una vez me puse a estar viendo las transmisiones y se estaba viendo, y estaban solo atacando, que no es bíblico, que no es cierto, que es un falso profeta. Pero sabemos y discernimos bien de parte de quién viene. Por eso el hermano Bolanes dijo, no, cuidadito con aquellos que te dejes de llevar, que el diezmo ya no es bíblico, mencionó otras cosas de que ya no es bíblico. Cuidadito con ese tipo de personas, porque esas son cizañas, nada más que se infiltran para robarle la bendición al pueblo de Dios. Y los cristianos que están madurando, que están truchas, que están discerniendo, que están leyendo, deben de estar bien discernidos de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que obedecer. A mí nadie me va a venir a decir, porque leo un comentario ahí, y si yo no estoy bien cimentado en la palabra de Dios, el diablo se me va a meter y me va a confundir, me va a poner dudas, porque eso es lo que quiere el enemigo. Que el pueblo de Dios desierte, que el pueblo de Dios abandone, que no obedezca los mandamientos. ¿Para qué? Para que te robe las bendiciones, te amargues, te frustres y te alejes de él. Ese es el plan de Satanás, que ha querido separar a su pueblo de Dios, para que desobedezcan, apostaten de su fe, se aparten, les llegue la muerte en pecado y se vayan al infierno. Y aún así de haber conocido la verdad. Mire, ¿se acuerda que cuando regresan del cautiverio babilónico, a ver si se acuerdan de lo que vimos cuando vimos la preeminencia de Dios, el estudio de la preeminencia de Dios en el libro de Ageo? ¿Se acuerdan cuando estuvimos leyendo el libro de Ageo?
y que habían regresado del cautiverio babilónico, jovencitos que se fueron niños en el cautiverio, ya regresaron ancianos. Aún así, unos jóvenes regresaron mucho más ancianos y algunos murieron allá. Porque fue una generación completita. Imagínense que Dios manda a un pueblo y que los lleve cautivos a otra nación incrédula, pagana, gobernado por un rey malo, perverso como era Nabucodonosor, y pagano. Que nos llevaran nosotros a los cristianos a una nación donde no pudiéramos reunirnos como nos reunimos hoy en día, donde no podamos alabar y cantar a Dios, alzar nuestras manos, mencionar en el nombre de Jesús, porque cuidadito y andas predicando en el nombre de Jesús porque te matamos o te apedreamos, como lo hacen en China, que allá los cristianos verdaderos no tienen iglesias como nosotros. Ellos se reúnen en lugares diferentes cada fin de semana, porque saben bien que la policía siempre los anda cazando. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Fueron cautivos, dejaron de tener que hacer sus sacrificios, ofrecer sus holocaustos, hacer su rito con el cual ellos agradaban a Dios y alababan a Dios. Y que en una nación pagana no puedan hacer nada de eso. Miren, vaya a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Carta de Jeremías a los cautivos. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado. Aquí está lo que estoy explicando. Envió de Jerusalén, o sea, de Jerusalén sale la carta a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Versículo 2. Después que salió el rey Jeconías, la reina del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcias, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía. Miren, vamos a hacer una pausa. Dice aquí en el versículo 1 que envía Jeremías la carta a los que fueron transportados. ¿Quiénes? A los propios sacerdotes. ¿Se acuerdan por qué también fueron llevados los sacerdotes? ¿Cómo es posible que los siervos de Dios, los que ministraban en el púlpito? Pero ¿se acuerdan qué pasó? Que leímos, ¿se acuerdan ustedes cuando leímos Ezequiel capítulo 8 y capítulo 11? ¿Qué es lo que hacían? A ver si se acuerda, alguien se acuerda. ¿Qué es lo que hicieron los sacerdotes? Introducieron ídolos y demonios al templo. Eso había rebalsado. ¿Se acuerdan que ahí en Ezequiel le dice Dios a Ezequiel, mira, ven Ezequiel, mira a través de ese agujero y te voy a mostrar cómo se ha corrompido el pueblo? Y viene Ezequiel y mira a través de un agujero y es ahí donde ve en el interior del templo que estaban adorando a los demonios. Ya era el colmo que habían introducido. Es como si aquí metiéramos los ídolos también y los pusiéramos por acá. Porque no confiamos totalmente en Jehová. Y por si nos falla, pues aquí tengo a San Cachucha, a San Anselmo, a San esto y al otro, y a Cristo, a Jesús. Cualquiera, por si me falla este, tengo los demás. Eso es lo que hace la gente hoy. Por la ignorancia.
Dice aquí que le envía a los profetas. ¿Por qué también los profetas fueron llevados cautivos? Los sacerdotes, los que ministraban el culto, y los profetas. ¿Por qué los profetas si ellos predicaban la palabra de Dios? Anunciaban el futuro. Vamos a verlo más adelante. Dice el versículo que fueron enviados a Babilonia. Antes de seguir, quiero apuntar esto. ¿Se acuerda qué significa Babilonia? Confusión. O sea, que después de estar en un estado, una nación donde conocían la verdad, porque ellos eran guiados por la palabra de Dios, es como nosotros, que ahorita somos guiados y ya no podemos confundirnos. Ya nadie, estábamos confundidos antes porque estábamos en Babel, estábamos en Babilonia. Por eso dice Apocalipsis que va a haber un juicio para Babilonia, la madre de las rameras. Babilonia es confusión. ¿Y no eso es lo que hace acaso la religión? Que confunde al mundo. Que en vez que los guíen por una verdad y por el camino recto de Jehová, les dan una confusión tremenda de que hay que adorar esto, hay que hacer esto, que hay que hacer esto, que hay que quemar saumerio, etcétera. Como dicen, pura confusión, confundiendo a la gente. A los que nos ven en las redes sociales, ¿no se ha puesto usted a pensar por qué está confundido de su religión? ¿No será que a usted también lo están llevando cautivo a Babilonia? Que Babilonia significa una ciudad pagana, idólatra, donde hay confusión. Eso es lo que significa la palabra Babilonia. Y es por eso que usted debe poner atención a estos mensajes para que Dios le abra el entendimiento. Sabemos pues que Babilonia significa confusión. Es llevado el pueblo de Israel y leamos aquí donde quedamos. Dice versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice, fue Dios, transportar de Jerusalén a Babilonia, a Babel, al mundo de confusión. Y dice aquí el versículo 5, edificad casas y habitarlas, y plantad huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí ¿dónde? En Babilonia, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Bueno, aún así que Dios manda, introduce, hace transportar a Babilonia al pueblo de Israel, les da unas órdenes. ¿Cuáles son? Las que se multipliquen, que tengan hijos, que se casen. ¿Cómo es posible que vivir en paz dentro de un mundo o de una nación pagana, idólatra, perversa, mala? Los israelitas, que hasta el día de hoy son muy altivos, por así decirlo, hablando de los ortodoxos que no se han convertido al Mesías, ellos tienen un poco de orgullo, que porque son judíos y que porque son el pueblo de Dios, se creen un poco más que los gentiles. Y eso lo he visto en los videos, cómo se expresan. Ellos se hacen creer que son el pueblo de Dios y nosotros somos judíos, Israel, y etcétera, etcétera. Y no saben que están bajo una maldición por haber rechazado al Mesías. Bueno,
Aquí Dios dice que edifiquen casas. ¿Por qué Dios les da un mandamiento que al ser transportados en una nación pagana, donde no iban a tener los mismos privilegios que tenían cuando estaban en su propia tierra y podían adorar a Dios, en una nación no iban a poder hacerlo, porque no se les iba a permitir, obvio. Pero Dios dice que se multiplicaran, que edificaran casas, porque Dios sabía que dentro de su plan, Dios siempre tiene un plan perfecto. Él tuvo que permitir y mandar y transportar 70 años esa generación perversa que ya no quería arrepentirse cuando estaban en su tierra, porque si no los mandaba, no iban a arrepentirse. Por lo tanto, si Dios no hubiera mandado los 70 años a su pueblo, los hubiera exterminado, los hubiera tenido que exterminar, porque Dios, por más que los amaba y los había seleccionado, no podía permitir, porque Él muchos siglos atrás había dado la orden que extirparan a todas las naciones paganas, a los jebuseos, a los filisteos, etcétera, etcétera. Ustedes lo han leído. En el libro de Josué, ahí comenzó ir a conquistar la tierra prometida. Y para entrar a la tierra prometida tenían que limpiar, depurar, matar niños, mujeres y hombres, y que no quedara nadie. ¿Y qué es lo que hizo uno del pueblo de Josué? Perdonó. Se quedó con un lingote de oro, una capa de un rey. ¿Y qué le pasó? ¿Cuál fue el juicio que llegó? Lo mataron a pedradas a él y a su familia, porque Dios ya había dado una orden. Y cuando Dios da una orden, hermanos, se tiene que cumplir. No como tú quieras, como Dios manda. Porque Dios, tarde o temprano, nos va a hacer entender, a las buenas o a las malas. Así que flojito y cooperando. Porque entre más te resultas, más vas a sufrir. Eso es lo que tiene Dios. Que tanto que nos ama, que tiene que venir la disciplina y el castigo. No pierda Jeremías y vayas a Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 7. Mire, Gálatas 6, en el Nuevo Testamento, sin perder Jeremías. Dice versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bueno, regresamos a Jeremías. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. Que no podemos hacer lo que se nos dé la gana. Una vez que aceptamos a Jesucristo como Salvador, cuando Dios nos llama y nos perdona y nos trae y nos convierte en su pueblo, no podemos seguir haciendo lo que se nos dé nuestras ganas, como la gente que no nace de nuevo, como que la gente que toma decisiones y que acepta a Cristo, no se congrega y siguen viviendo igual. O sea, cuando nos convertimos es que para que dejamos de hacer lo malo. Y ese es el problema. Cuando no se congregan como debe de ser, cuando no entienden que tenemos que congregarnos, porque es la palabra de Dios la que nos va transformando todo el caminar de nuestra vida, nos cuesta mucho obedecer. Y por eso vienen las consecuencias. Y ustedes mismos lo han visto. Han sido testigos de ese tipo de personas. Dice Jeremías, edificad casas y habitarlas y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrad vuestros hijos e hijas. ¿Por qué Dios mandaba esto? Porque si ellos no hacían esto, la nación de Israel, el pueblo, iba a desaparecer.
iban a ser exterminados. ¿Por qué? Porque los ancianos iban a morir ya de viejos, iba a venir persecución al no sujetarse al rey Nabucodonosor. En ese tiempo los iban a matar. Y es por eso que dice Dios, multiplíquense, reproduzcanse, tengan hijos, porque esa generación son solo 70 años que van a estar ahí y yo los voy a sacar. Pero si no hacen esto, van a acabar, se van a extinguir. Y Dios traía un plan que era necesario meter los 70 años al baúl, por decirlo así, para que se volvieran a Jehová y en esos 70 años de cautividad reflexionaran y meditaran y lo vieran a largo plazo, 70 años, imagínense, vieran a largo plazo su castigo. Pero era para su propio bien, no era para que, porque era Dios malo, era para su propio bien, porque solamente así iban a reflexionar. Y dice, multiplíquense. ¿Y saben qué? Y ese es lo mismo, por eso digo, que aplica también para este tiempo. La historia se vuelve a repetir. ¿No acaso así hay muchos cristianos en cautiverio? ¿Babilónica? ¿Qué están haciendo en Babilonia? El Babilonia espiritual es el mundo no cristiano, el mundo pagano. ¿Qué están haciendo allá? ¿Y cómo les está yendo? A algunos les está yendo re mal. No pueden ganar más de lo que deben de ganar. Siempre están con miserias, poquito, no les alcanza. Aquí cobran y al otro día ya no tienen nada por las deudas, ya lo deben todo. No prosperan, no pueden comprarse ropa, no pueden salir un día a disfrutar de su sueldo con su esposa y sus hijos, a comer, a desayunar por ahí. Porque están en Babilonia, están siendo cautivos. Y porque estoy hablando de cristianos, primeramente, de los cristianos. Y Dios permite que se vayan al mundo. ¿Ya no quieres estar aquí? Aquí está tu familia, aquí está la presencia de Dios, aquí Dios te habla a través del predicador, a través del pastor, a través de su palabra. No quieres someterte a ella, no quieres obedecer. ¿Se te hace más fácil la vida estar allá? ¿Hacer lo que tú quieras? Ok, dice Dios, no hay ningún problema. Yo no te puedo obligar. Yo no quiero a nadie a la fuerza aquí. Pero eso sí, al que Dios toma por hijo, se lo disciplina. Así dice Hebreos. Y al que no es Dios, pues es bastardo. Y Dios no disciplina a los bastardos. ¿Por qué? Porque no es su hijo. Así de fácil. Y es por eso que algunos que se decían ser cristianos, al irse al mundo, empiezan a prosperar. Yo nada más me empecé a congregar y me vine para abajo. Ahora que estoy tratando siempre en las cosas, no tengo dinero, no me alcanza, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la Biblia? Gálatas 6:7. Que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, eso levantará. Y es por eso que muchos cristianos, cuando vuelven a la congregación, no aguantan el tiempo que Dios los está probando de nuevo. Quieren ya empezar a ser bendecidos en una semana, en 15 días, 20 días, 2 meses, cuando fueron años que te fuiste, papá. Meses. Y quieres que Dios a la primera semana te bendiga y que quieres recoger ya los frutos de tu mala cosecha, de tu siembra mala que hiciste. ¿Qué dice Dios? Todo lo que el hombre sembrare. Ok, sembramos una mala cosecha y nos fue mal. Tenemos que empezar a sembrar la nueva cosecha y esperar el tiempo de la lluvia. La lluvia es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo se lleva para que venga la lluvia cuando viene la cosecha de mi pan? 6 meses aproximadamente. Y a veces esos 6 meses se pueden convertir en años. Como yo les conté mi testimonio, 7 años de esperar a recoger mi cosecha. Pero no, aquí siembro la milpa, el maicito, y al otro día quiero que ya crezca y dé. Cuando en el tiempo eso Dios tiene que probar y probar con
¿Con qué principio lo estás haciendo? ¿Con qué corazón? ¿Es cierto que te arrepentiste? ¿Es cierto que estás volviendo a los pies de Cristo? ¿Que es cierto que has regresado al redil? Pero siempre Dios, siempre Él es el que da la iniciativa de reconciliación. Dice aquí, versículo 29, después de que les da el orden de que ahí en medio de esa nación pagana se reproduzcan, tengan hijos, edifiquen casas, etcétera, que se multipliquen. Y dice, versículo 6, y no os disminuyáis, para que no sea extinguido su pueblo. Y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Cómo esto era posible? Que el pueblo de Israel iba a tener paz en medio donde fue llevada a una nación pagana, mala, perversa, idólatra. Es como que si nosotros nos llevaran en este tiempo a una nación así y que no podamos tener paz. Miren, nosotros es cierto que estamos en medio de Babilonia, el mundo pagano, idólatra. Pero ¿saben por qué es que estamos en paz y vivimos tranquilos y Dios nos bendice, nos sustenta, no nos falta nada? Aunque no podamos tener todo lo que deseamos, viajar, conocer, ir a lugares, no lo podamos tener todo, pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Qué más quisiéramos estar estrenando cada semana, una mudada diferente, cada quincena, etcétera, etcétera? No siempre se puede. Más sin embargo, dígame cualquiera de ustedes, ¿les ha hecho falta algo? ¿Se han quedado sin vestir, sin comer? De verdad que tenemos más que otras personas. ¿Tienes coche? ¿Tienes celular? ¿Tienes internet? ¿Tienes pantalla? ¿Tienes un trabajo? No te hace falta nada. A comparación de otras personas que viven y duermen en petate y suelo de tierra, con cartón, sus casitas humildes, hablando muy personas así de pobrecitas allá en la zona altos, en otras regiones. ¿Y tú te quejas? ¿Te quejas de que porque no te puedas comprar lo que tú quieras? Y le estás hasta a veces reclamando al marido de que no te da dinero. Es cierto que tenemos que cumplir con eso. Pero si Dios no te ha sostenido todo este tiempo y nunca te ha hecho falta nada, dice que con eso debemos de estar agradecidos. Teniendo sustento y abrigo. O sea, teniendo que comer y teniendo que vestir. Ahí tu ropa sencilla, humilde, hasta donde te alcance, ¿verdad? Pero estamos contentos y felices. Eso es lo mejor. No importa que no tengamos lujos como quisiéramos tener, porque si deseamos, en el hombre siempre va a existir algo de vanidad. Y por eso el rey Salomón dijo en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades es la vida. Esa palabra vanidad es web. Él lo tuvo todo. Fue el hombre más millonario de todo el planeta Tierra que ha existido hasta el día de hoy, Salomón. ¿Y saben qué? Al final de sus días comprendió que todo era vanidad, que todo lo que él había tenido no sirve. ¿Y saben qué pasó con Salomón? Si ustedes han leído el libro de Eclesiastés, al tener tanto dinero, oro, palacio, casa, porque aparte estaba el templo de Salomón y estaba la casa presidencial, por así decirlo, tapizada de oro y marfil y etcétera. Y miren qué pasó con Salomón. Después de que Dios le dio todo, porque le dijo Dios, pídeme lo que quieras. Y como él no pidió riquezas ni dinero, le dio sabiduría. Pero ¿qué? Con todo lo que le dio, tarde o temprano,
se echó a perder. Las mujeres lo corrompieron. 1000 concubinas, viejito rabo verde. 1000 concubinas y 300 mujeres. O sea que no hallaba la felicidad en una sola. Si lo han leído, si no, lea el libro de Eclesiastés. 1000 concubinas. ¿Cómo le hacía? Yo creo que, bueno, esa es otra historia, mejor no nos salgamos tanto. Pero vemos el corazón del hombre que aunque tenga mucho, nunca le es suficiente. A eso vamos, de que mientras no tenga Cristo, no tenga Dios en su corazón, siempre está vacío. Por eso lo mismo pasa con los famosos de la farándula, los artistas, los de Hollywood, que nunca les sacían nada, llegan a ganar tanto, que hasta después, Dios mío, llegan a salir del closet. Dan un giro, ¡fum! Y que salió del closet. ¿Y cómo? Muchos cantantes que yo he conocido que están en una jaula de oro. Ahí tienen dinero, no pueden viajar como ellos quieran, los persiguen, los paparazzis, no tienen vida privada. Están en prisión, como dice la canción de los tigres, en una jaula de oro, pero no deja de ser prisión. Así es. Prueban de todo, fuman, toman, se drogan, al final les carcome el cerebro tanta droga que quedan locos, se enchamucan, hacen pactos, hacen de todo y al final mueren ahí sin Cristo, dejando la gran cuenta para los hijos que al rato se van a estar peleando como alacranes, como pasó con este famoso cantante que dejó casas, millones, la otra cantante que cayó de un avión, lo mismo, ¿verdad? Que 270 millones de pesos en la cuenta. Como dice la palabra de Dios en los evangelios. Hombre, todo esto que has hecho, ¿de quién será? ¿De qué le sirve al hombre ganar el dinero y perder su alma? Miren, sigue Dios hablando acá, que procuren la paz de la ciudad. O sea que rogad por ella. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Estar siempre en constante oración en medio de esa nación. Para que ellos al interceder por Nabucodonosor y estar orando, y los chamucos del rey Nabucodonosor no se levantaran, se apaciguaran por la oración, ellos iban a vivir tranquilamente. Entre lo que venía la revuelta y así iban a estar, y no iba a ser igual, lo iba a ser lo mismo a que cuando estaban en su tierra que cuando estaban extranjeros. Y es lo mismo que pasa el día de hoy con los cristianos. Un cristiano que es hijo de Dios no puede ser feliz, no puede pecar a gusto, porque siempre hay algo que le va a estar remordiendo su conciencia. Y pasa en una iglesia por ahí y escucha las alabanzas y sus lágrimas se llenan de, sus ojos se llenan de lágrimas al recordar cómo es posible si yo estaba ahí adorando a mi Dios y ahora estoy acá perdido. Y eso es lo que pasaba. ¿Y se acuerdan? ¿Qué dice Dios? Procuren la paz ahí, para que tengan paz ustedes mismos. Iba a ser una lucha constante de oración para que Nabucodonosor no se viniera contra ellos y los extinguiera. 70 años. Y se acuerdan que en el libro de Ageo termina el cautiverio babilónico, regresan a su tierra. Y es ahí donde comienza a elaborar el libro de Ageo, que se acuerdan que lo estudiamos. Cuando ven el templo destruido, todo derrumbado. ¿Y qué les dice Dios? Trabajad porque yo estoy con ustedes. Porque la gloria venidera será mejor que la primera. Reedifiquen el templo. ¿Se acuerdan de ese estudio? Y que les dijo, denme la preeminencia a mí, que yo sea el primer lugar. No se preocupen por estar trabajando, porque al regresar a su nación, ellos iban a tener que empezar a trabajar, a desenvolverse ahí en su nación como ellos sabían hacerlo, y a preocuparse más por sus casas, por su bienestar, y Dios, bien, gracias. Y les dijo, no es así, que yo sea el primer lugar, y después ustedes van a recoger su cosecha. Y es ahí donde miraban el templo, decían ahí, si se acuerdan, que los ancianos se ponían a llorar. Cuando llegaba la hora del culto,
Dice ahí el libro de Jehová que se lloraba entre llanto, lloro y gozo de alegría. ¿Por qué? Porque habían regresado a su lugar. Estaban empezando a alabar a Dios y se acordaban de aquel templo que hizo Salomón tan grande y bonito, hermoso, vino a quedar en ruinas. Y ya no volvió a ser lo mismo. Pero ellos se acordaban dentro de sí, aquí alabamos a Dios. ¿Cómo es posible que fuimos rebeldes y esto nos pasó por esto y esto y esto y esto? Y daban gracias a Dios. Unos lloraban de alegría porque les habían dado la oportunidad de regresar otra vez a reedificar el templo para que volvieran otra vez. Muy bien. Y eso es lo que pasa hoy en día con muchos cristianos que me ven ahí en las redes sociales, que están en cautiverio babilónico, no prosperan, les va mal. ¿Por qué? Muchos porque andan en pecado. Viven en fornicación, no se quieren ordenar, andan en un mundalismo, ya su corazón empezó a endurecerse, ya el pecado ya no les remueve, ya llegan a un extremo a ya no sentir esto. ¿Por qué? Porque apagaron el espíritu. Mas sin embargo, Dios siempre habla, como está hablando ahorita a través de su palabra, que nos ven y a los que nos escuchan aquí. Dice el versículo 7, y procurar la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no nos engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. ¿Qué había pasado? Que en medio de ese cautiverio también se fueron los falsos profetas introducidos a Babilonia. ¿Y qué iban a hacer? Allá en Babilonia iban a agarrar y tratar de engañar al pueblo de Israel. Por eso Dios les advierte: no se dejen de engañar por los falsos profetas que ahí van metidos entre ustedes. Tal y lo que sucede hoy en la iglesia, falsos profetas introducidos, como lo dijo Mateo 24, porque habrá falsos cristos que están introducidos ahorita en las iglesias, declarando palabra que no ha dicho Jehová y la gente se lo cree. Porque quieren el evangelio fácil y barato, no quieren pagar el precio que hay que pagar. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, dice el Señor. Aquí no hay nada fácil a la marucha. O le sigues como Él dice, o le sigues como dice el hombre. Versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y aquí dice la promesa. Miren, esta es la promesa de Dios, que es bueno nuestro Dios. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Wow. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y os haré los haré volver al lugar de donde los hice llevar. Miren, qué aliento, qué confortación les da Dios después de que les da esta carta con los profetas Jeremías. Entonces me invocaréis. O sea, dice, miren, muchachos, si ustedes que regresen del cautiverio de babilónico empiezan a buscarme de verdad, a buscar mi santidad, a buscar mi palabra, miren, el día que ustedes me oren y me busquen, ahí es donde yo los voy a oír y les voy a responder.
porque me buscaron de todo corazón. Y es aquí que tenemos que entender esto. Que a los cristianos que se encuentran cautivos en el mundo, el día que les caiga el 20 esta palabra que Jehová y vuelvan a las congregaciones y nunca más se aparten, Dios va a responder sus oraciones y los va a bendecir. Siempre Dios busca la reconciliación con nosotros, con el ser humano. Él que es el ofendido, siempre en su misericordia nos habla y nos dice, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal. O sea, yo quiero que te vaya bien, entiende, oveja, dice el Señor. Yo quiero bendecirte, quiero que tú prosperes, que te vaya bien en tu trabajo, que tengas tiempo para mí, para congregarte. Entonces vas a ver mi gloria. No es hasta entonces, hasta cuando vengamos a buscar a Dios de todo corazón. Quiero leerlo en otro lenguaje, el versículo 11. Vamos a leerlo en lenguaje sencillo. Dice así, lenguaje sencillo: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. Wow. Leamos la palabra de Dios para todos. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Para ustedes, dice el Señor, los que están escuchando y ahí en las redes sociales. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me llamarán, vendrán, llorarán y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dejaré que ustedes me encuentren, dice el Señor. Les devolveré los que le quitaron y los traeré de regreso de todos los lugares a los que arrojé, dije el Señor. Los traeré de regreso al lugar de donde los desterré. Esta es la palabra de consolación que le da al pueblo de Israel después de que iban a regresar. O sea que aún Dios es como el padre, que cuando disciplina a su hijo con unos fajazos y al rato viene y lo abraza y le dice: hijo mío, te tuve que disciplinar porque así nos enseña Dios que el que disciplina, que el que ama a su hijo lo tiene que disciplinar, y te disciplino y te doy porque te amo. Porque también la palabra dice en otro lado que el que no disciplina a su hijo aborrece. Entonces vemos la mano de Dios, el amor de Dios que tiene hacia nosotros, para que nunca se nos olvide. Los que no han apostatado, gracias a Dios, gloria a Dios que nunca has apostatado de tu fe, y así mantente firme, constante, hasta que el Señor venga por nosotros. Y a los que están en cautiverio, yo les digo esta palabra de Dios: arrepiéntete. Y a los que están en las redes sociales, si tú eres de una de las personas que te ha ido mal y no tienes paz en este mundo, no prosperas, no tienes trabajo, no tienes dinero, es tal vez porque estás enemistado con Dios. Y por eso has entrado en un cautiverio. Has sido cautivo de tus pecados. Esta palabra cautivo significa esclavo. Y el Señor Jesucristo dijo que aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Hoy Dios te quiere liberar como liberó a su pueblo después del cautiverio de los 70 años. Si tú quieres ser libre de toda maldición, arrepiéntete. Invita a Cristo por primera vez a tu corazón, ahorita que Dios te ha hablado.
Si tú quieres invitar a Jesús por primera vez, ahí, desde donde estés escuchando esta prédica, repite conmigo estas palabras y oramos. Ahí donde estás, repite conmigo: Señor mío y Dios mío, gracias por hablarme a través de tu palabra. Me arrepiento de todo corazón. Perdona mis pecados. Te lo pido, Señor Jesús. Y también te pido que entres a mi corazón. En este instante, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste por mí en la cruz. Gracias por hablarme a través de tu palabra. Recibo hoy el perdón de mis pecados por fe, porque he creído a tu palabra que ha sido predicada. Señor, lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme en esta hora. Te bendigo y te alabo. Y gracias por entrar a mi corazón. Te necesito tanto. Yo no puedo salvarme por mí solo, Bendito seas, Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, nos gustaría conocerte para darte instrucciones que debes de hacer después de recibir a Cristo en tu corazón. Esta oración tiene muchos significados en la palabra. Nos gustaría explicártelo si tú nos escribes y conocerte. No importa la religión que tengas, busca un lugar donde te prediquen el Evangelio de Jesucristo. Que no te prediquen mandamientos de hombres, que te prediquen la palabra. Que te prediquen a Jesucristo vivo y resucitado. Ese es el Evangelio, de acuerdo al Nuevo Testamento. Te mandamos un abrazo y nos gustaría conocerte. Esperamos que te contactes con nosotros. Así que en el nombre de Jesús, que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque nos hablas siempre. Nos adviertes, Señor, que las consecuencias que vendrán cuando nosotros nos salimos de tus trancas, nos salimos del redil. Y gracias por recordárnoslos, porque de eso se trata. Al venir a un lugar para escuchar tu palabra, donde tú nos estás hablando, así como le hablabas a tu pueblo en el Antiguo Testamento, les advertías que se arrepintieran a través de los profetas porque vendría juicio. Así nos hablas hoy nuevamente. Nos hablas para que ni lo pensemos, ni por la mente pase querernos salir de tu cobertura espiritual. El que habita la sombra, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, dice tu palabra. Señor, tú eres como una gallina que siempre nos quiere tener bajo sus plumas, calentándonos con tu amor, con tu espíritu, para que siempre estemos conformes de estar ahí abrazados contigo. Porque si nos separamos, Satanás anda como león rugiendo a ver a quién devorar. El diablo tiene autoridad cuando nosotros, tiene licencia para perseguirnos y destruirnos cuando nos separamos de ti, porque tú lo permites. Y eso es lo que pasó al pueblo de Israel. Al desobedecer y no atender el llamado de los profetas, tú tuviste que aplicar el juicio. ¿Para qué? Para que se arrepintieran y no se extinguieran. Porque tú tenías un propósito con este mundo, Dios. Porque a través de ese pueblo de Israel que no quisiste que se extinguiera ahí en Babilonia, tendría que ser sacado nuevamente, porque la promesa estaba, que a través de ese pueblo vendría el Mesías, el Salvador del mundo,
a Jesucristo. Y a través de Jesucristo, Señor, hemos nacido nosotros los cristianos. Para que el trono de David siguiera permanente por toda la eternidad. Que Jesús un día vendrá por nosotros para reinar en esta tierra y el trono de David siga permanente por toda la eternidad. Gracias, Dios, porque vemos tu palabra que se cumple. Estamos en tiempos finales y sabemos que el tiempo se ha acabado, que estamos a días de partir de este mundo. Señor, sin embargo, te pedimos que nos guardes de todo lo que venga, porque vendrán más enfermedades, Señor, pero aquí estaremos confiados, guardados en ti, que más a ti no llegará. Aunque sigan viendo en la televisión, en las noticias, que a tu derecha van a caer 1000 y a tu diestra 10,000, más a ti no llegará. Yo sé por qué aplico las disciplinas, dice el Señor, porque mis pensamientos son de bien y no de mal, porque quiero que la gente se arrepienta, quiero que se vuelvan a mí, y por eso permito yo que venga esta plaga, para que ahí en sus últimos segundos se arrepientan, porque los amo tanto que de tal manera abrí mis brazos en la cruz y di mi vida por ustedes, dice el Señor, para que no perezcáis, y yo les doy la vida eterna, porque de tal manera los amo que di mi propia vida, porque yo tengo el poder de darla y volverla a tomar. Ese es el buen amigo que da la vida por otro amigo. Oh Dios, bendito seas. Gracias porque nos amas tanto. Gracias porque tu misericordia está siempre, todos los días. Aunque te fallemos, Dios, porque somos humanos, nuestro espíritu siempre se constrita cuando te pecamos contra ti y te pedimos perdón inmediatamente. Y sabemos que tu perdón viene inmediatamente también, porque así dice tu palabra cuando nos arrepentimos de corazón. Y así es el caminar en esta vida cristiana, que tu palabra es la única que nos va a mantener firmes, limpias, constantes, hasta que tú vengas por nosotros y se acabe esta lucha interna que tenemos, Señor, como humanos. Sabremos que allá en la otra vida ya no habrá pecado en nosotros, porque valió la pena vivir para ti, reinar y vivir toda nuestra vida entregada totalmente a ti, en sumisión a tu palabra. Que eso es lo único que nos pides obediencia y no sacrificio. Que obedezcamos lo que ya está escrito, Señor, para que tú nos bendigas y que tus pensamientos sean de bien y no de mal. Gracias por esta palabra, Señor, tan hermosa, que tú nos hables y nos adviertes que los pensamientos tuyos son de bien y de bendición para nosotros. Hagamos pues el bien y no el mal, desechando toda inmundicia de nuestra carne, y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos la cosecha. En el nombre de Jesús, bendigo esta congregación, Padre. Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Que cada palabra, Señor, quede sembrada en sus corazones, porque tú has hablado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias.